9:20, seguimos en Deseo Consumido, Radio Cultura. Hablábamos hace unos minutitos, Evangelina, sobre la posibilidad, la propuesta de convertir a los baldíos en pequeños parques o parques de bolsillo o plazas de bolsillo, un concepto que ya suena lindo, ¿no? Suena bien. Cuando uno piensa en un parque de bolsillos, se imagina algo que está muy a mano, que está cerca, que quizá no es de gran dimensión, pero que sí súper útil para lo que un parque puede cumplir una función, ¿no? De tener a los vecinos cerca, de reunirlos y más allá de la injusticia que existe también en el mapa de la ciudad de Buenos Aires con respecto a los espacios verdes, ¿no? Y hay barrios que por ahí tienen mucho más espacios verdes que otros, como hablabas vos de tu ex barrio Angelina, Santa Rita, que no tenía ninguna plaza y que había que cruzar las fronteras del barrio para acercarte a un lugar verde con juegos, con árboles, con un poco de pasto. También lo que ocasionan, ¿no? Por otro lado, es la falta de los beneficios que la falta, digamos, que el escaso verde genera, y por otro lado, los problemas que ocasiona la cantidad de baldíos que existen en la ciudad de Buenos Aires con respecto ¿no? al medio ambiente, a la basura que ahí se genera, a la posibilidad de que haya roedores, que sea un lugar propicio para los vectores del dengue, por ejemplo, llenos de cacharreríos y también muchas veces pegados a viviendas, escuelas, digamos, que entorpecen la dinámica de una cuadra con un terreno baldío que está hace años y años juntando basura. Por Así eso, es, así sí, es. entonces, No, sí, sí, yo pensaba, digo, me acordaba, por ahí tus hijos o mis hijas han visto estos dibujitos de los backyardigans, ¿no? Esta figura del patio de atrás, el patio, ¿no? El backyard sí. por ahí más frecuente en otros países, en Estados Unidos o mismo en Inglaterra, esta cuestión de compartir un patio con tus vecinos, como vos decías, como un lugar de encuentro. Y justamente te voy a presentar, Sole, ya está en comunicación con nosotros, a Nidia ella es Marinaro de Livingston, arquitecta urbanista, y justamente pertenece al estudio Livingston, que ellos de alguna manera son quienes están impulsando esta posibilidad, ¿no? Acompañados por los vecinos. Estamos en comunicación. Nidia, te damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto estar acá con ustedes. Gracias, Evangelina, Sole. Bueno, nosotros sí impulsamos desde el estudio algunos proyectos comunitarios, eh, vecinos que se acercan, nos escriben con inquietudes, ¿no? Y nosotros respondemos desde nuestra práctica, que es el diseño, y siempre aplicando lo que nosotros llamamos el método Livingston, que es el método de trabajo nuestro de este estudio, ¿no? Entonces, desde este lugar proyectamos un espacio, recuperar un baldío que ahí está anexo a la Escuela Mendoza en Juan Agustín García Y Espinosa. y Espinosa. Es una escuela muy antigua, tiene muchos años, el edificio está muy viejo, es muy cerrado, es muy compacto y no tiene patio abierto, a cielo abierto, ¿no? Entonces los chicos están ahí, cuando hace frío hace mucho frío, hay mucho sonido, y cuando hace calor hace mucho calor. La comunidad educativa en realidad nos convocó por esto, para ver cómo podríamos nosotros mitigar estos efectos. Investigamos el contexto, y anexo tienen un terreno completamente baldío también. Hace más de 30 años está baldío ese terreno Claro. cercano. Nosotros con la cooperadora, ayudamos a la cooperadora, y ellos con otros recursos han investigado, y tiene un dudoso dominio. Dudoso dominio quiere decir que puede ser hasta una propiedad donde ya no hay herederos, por ejemplo, ¿no? No está claro el dominio. Entonces,
nosotros, estimulados también por la comunidad educativa, comenzamos a pensar que ese espacio podía ser un patio para la escuela y en algún momento, cuando la escuela no funciona, los días de fines de semana y el tiempo de vacaciones, Semana Santa, ser un espacio abierto a la comunidad en una zona que puede calificarse como con una isla de calor, porque prácticamente la densidad de edilicia es muy alta y no hay árboles. Esto es Entonces, en Paternal, ¿no? En el barrio de Paternal queda. es como un combo perfecto y este espacio verde que se pueda brindar como un patio a la escuela y como un espacio de parque verde de calidad a la ciudad o al barrio, sería fantástico. Entonces, motivados así por esta iniciativa, comenzamos a investigar y hay 2.800 baldíos, según datos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, 2.800 baldíos que existen y hay leyes que también impulsadas por este gobierno que favorecerían un plan de acción como mucho más concreto, que es comenzar a estimular y que estos espacios baldíos se transformen en pequeños parques de bolsillo, ¿no? Que son de tipo autogestivos muchas veces, y que, es decir, que no necesitan un gran aparato del Estado para que funcionen, incluso el mantenimiento puede hacerse desde la escala comunal, con mucha autogestión, porque los vecinos lo meten porque los vecinos, todos necesitamos espacios verdes, y por otro lado vienen a mitigar estos efectos del calor, por ejemplo, y también generar un espacio, un patio, como ustedes lo estaban planteando recién, como existe en Londres, por ejemplo. Vieron que hay muchos barrios donde tienen esos pequeños patios donde los chicos tienen juegan mucho al básquet. Un aro, claro. Sí. Claro, entonces van generando esa interacción social tan necesaria, sobre todo en los barrios que están, digamos, hacia el sur, ¿no? Hacia el Claro. oeste, al sur. Entonces, Sí. esa es nuestra propuesta. Y Sí. Nidia, cuando vos ¿Qué? te presentaste con la propuesta, quiero saber si está camino de prosperar esta concreta que hablabas del barrio de Paternal, y quizá cuáles son los principales obstáculos que impiden que esto se haga realidad, o el camino es fácil. Nosotros en realidad transferimos el proyecto a la Sí, comunidad educativa. Nosotros, nuestro trabajo es proyectar, pensar y crear, ¿no? De claro. un lugar. Y los ayudamos en el pensamiento de alguna estrategia, digamos, para el desarrollo de la idea, pero todo lo demás corre por cuenta de la comunidad educativa, ¿no? Yo después puedo investigar un poquito más el avance del proyecto y les puedo comunicar a ustedes cómo avanza, si tiene alguna traba o si alguien Está de la bien. Y a nivel comunidad. intervención urbanística, ¿es algo pequeño? ¿Es una intervención pequeña? Claro, es una intervención muy pequeña que en términos de costos, imagínate que podemos pensar en $200 el metro cuadrado, Ujú. pero aún así, estos recursos, al ser una intervención tan pequeña y comunitaria, pueden gestarse alianzas con, por ejemplo, la Facultad de Agronomía, que está acá muy cerca de este Claro. barrio, Claro. con la Facultad de Ingeniería para proveer algún tipo de infraestructura. Es decir, se pueden gestar alianzas Claro. que pueden generar una iniciativa muy interesante. Pero Sí. por otro lado, es algo, una cosa que a nosotros nos preocupa especialmente, es también generar espacios verdes de calidad, con Claro. árboles verdaderos, con Ujú. verde, donde podamos pisar verde realmente, y tener senderos que no estén cementados, porque el cemento en los espacios o canteros de verde no es lo mismo que el parque verde, ¿no? Claro. Hablando del exterior, en Nueva York, hay muchas ciudades del mundo donde han recuperado el espacio verde de calidad, que viene de la mano de recuperar biodiversidad, generar biomasa, es decir, comenzar a pensar en una ciudad verde, realmente verde. Lidia, ¿qué tan
posible es esto? Digamos, vos hablabas de unos $200 el metro cuadrado, pero en términos de expropiación, bueno, en este caso había una situación patrimonial puntual con este predio, pero digamos, en la práctica implicaría que el gobierno de la ciudad o a través de los vecinos mismos compren el predio o se podría pensar en un uso temporario hasta que el dueño le dé un uso definitivo. Claro, hay leyes, el gobierno de la ciudad tiene leyes que ha sancionado para promover estos espacios en realidad. Estas leyes, una de ellas es precisamente exceptuar de renta, de algún tipo de impuestos a los propietarios de estos terrenos que ceden por un mínimo de 10 años esta propiedad para el uso comunitario. Y la comunidad se compromete a cuidar y a la comunidad, a través de la comuna, obviamente, a cuidar y a preservar el lugar, ¿no? Siempre con dominio del propietario, no es que el gobierno expropia ni nada por el estilo. Y después, por otro lado, eso es lo que propone la ley, ¿no? No lo que digo Sí. yo, propone la ley. Y después hay un fondo de desarrollo que también está en marcha, que está creado por una ley de acá, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que promueve crear un fondo para gestar proyectos, sobre todo en la zona del microcentro y en la zona donde está ubicada en la Comuna 4, es la zona donde está ubicada todo el emprendimiento para los Juegos Panamericanos, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces, prioritariamente esa ley prioriza estas dos regiones del distrito, pero esa ley no excluye a las demás zonas, prioriza estas zonas porque son las zonas que tienen más sensibles en este momento. Ustedes saben lo que pasa con la gentrificación en el microcentro y lo que pasa con todo lo que se edificó para los Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, eso es la prioridad del gobierno, que está perfecto, pero se podría utilizar ese marco regulatorio, esa ley, ese marco normativo, mejor dicho, para poder generar también y acompañar un proceso de parques de bolsillo. Esto lo digo yo, que estoy hablando desde afuera, yo soy arquitecta, diseñadora, creativa, estoy en otro lugar, ¿entienden? Pero es una interpretación del marco normativo que existe y que podría acompañar un proceso de desarrollo de esta propuesta. Claro, perfecto. De hecho, en otras ciudades, vos hablas de los parques de bolsillos, pero hay intervenciones, ¿no? Otras ciudades del mundo donde cuando hay demasiadas, por ejemplo, viviendas desocupadas, también el Estado interviene, tiene como un rol protagónico en el ordenamiento de la ciudad, ¿no? Y como vos decís, quizá también el verde trae muchos beneficios, pero ni siquiera eso es un edificio desocupado, es un basural con muchísimos conflictos. Ahora mismo estamos viviéndolo con el dengue, ¿no? Y hay un foco de dengue en la ciudad y mucho tiene que ver en el barrio, por ejemplo, donde yo vivo, Villa Urquiza, los baldíos que hay. Exacto, exacto, sí, que totalmente. La balanza es clara, tener un baldío, tener un espacio cuidado, que la comunidad disfrute, es clarísimo. En otros países, en Estados Unidos sobre todo, y también en Inglaterra, donde hay una tradición de lo verde, y hay también una tradición no solo en el mundo de la gestión, sino también en la comunidad, exige verde de calidad. Ya en Nueva York vieron que hay todo un desarrollo del tema verde. Se han encontrado fórmulas donde empresas privadas de alguna manera tutelan estos lugares, ¿no? Entonces eso también es una cosa muy interesante. Claro. Y que favorece y provoca un movimiento, un circuito que es muy virtuoso para todos en realidad. Claro, es nada poner la cosa en marcha. Sí. Incluso en otros países, esta situación de tener un terreno en situación de baldío, ¿no?
significa una penalidad desde el punto de vista económico, ¿no? Hoy, justamente con el tema del dengue, los vecinos lo están padeciendo y me imagino que en las comunas debe haber muchas quejas por, bueno, en mi cuadra hay un terreno baldío, está lleno de mosquitos y bueno, nosotros fumigamos acá, pero al lado tenemos, ¿no? Y hoy en día en la ciudad no hay una penalidad, por lo menos no la hay en la práctica para quien tenga un terreno en estas condiciones, ¿no? Totalmente, así es. Así es, en muchas ciudades del mundo ya se penaliza varias cuestiones de estas, y la cuestión ambiental tiene una vigencia muy importante, porque en realidad la ciudad, bueno, ahora ya salimos de las temperaturas muy altas, pero la ciudad de Buenos Aires tiene muy poco espacio verde, y como sabemos todos, eso es lo que mitiga los efectos del calor, porque cuando tenés Claro. muchas semanas de calor, se calienta todo y no llega a enfriarse, que al otro día se vuelve a calentar, entonces es muy alarmante, y eso viene de la mano Claro. del consumo energético, es como muy difícil Sí, sí, controlar sí. y salir de esa situación. Para mucha gente durante esta ola de calor, el único refugio para el calor era algún lugar con aire acondicionado. Y sobre todo gente mayor, justamente con el tema de la plaza de Villa Santa Rita, decían, bueno, no sé, tenían que caminar 10, 12 cuadras para ir hasta algún espacio verde fuera de su barrio, pero planteaban, bueno, la gente mayor con esta temperatura no se puede desplazar a esa distancia. Qué bueno que sería que tuviera una plaza, aunque sea chiquita, un jardín a 2 cuadras a la vuelta de su casa, ¿no? Totalmente, totalmente. En realidad, las plazas en los barrios cumplen esa función, no tienen que estar muy lejos, y para los chicos, para el desarrollo y para la interacción social. Son fundamentales las plazas, y no cementadas, ¿no? Las plazas con mucho verde. No hay que tener miedo al verde. Lo que pasa es que sucede que hay también una tradición de cementar los senderos, tener bancos de hormigón. Entonces, hay el cemento caló profundo en nuestra cultura. Entonces, Sí, bueno, hay que contrarrestar un poco ese efecto, ¿no? tal De cual. que predomine lo verde. Eso es fundamental para mitigar el calor, porque ese es otro tema del que nosotros nos ocupamos muchísimo, que es el calor y los efectos, ¿no? Cómo construir casas y edificios lo más sustentables posible, y cómo también la ciudad de la casa de todos hacerla más sustentable. Eso es prioritario. Tal cual. Perfecto. Bueno, Nidia, muchísimas gracias por la Bueno, conversación. por favor. Súper interesante. Dale, me encantó conversar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, volvemos a estar en contacto más adelante si es que hay alguna novedad. Le contamos a los oyentes, hablábamos con Nidia de Livingston, del estudio Livingston, con la propuesta de diseñar parques de bolsillo en los terrenos baldíos que hoy existen en la ciudad de Buenos Aires, que son unos 2.800 y que causan, la verdad, un montón de conflictos. Lo vivimos ahora con el dengue precisamente y con otras cuestiones más. Volvemos en apenas unos minutos.